Hace 42 años atrás, el 10 de septiembre de 1981, en la provincia de Corrientes, nació una niña que con el correr del tiempo se dio cuenta que no se consideraba o que no sentía satisfecha con el sexo que le habían asignado al momento de nacer. Durante todo su nivel primario, secundario e incluso terciario, en donde estudió el profesorado de educación física, tuvo que aparentar ser una persona que no era, una persona que no se sentía satisfecha con su sexo, con el género el cual le habían asignado al momento de nacer. Decidió hacerse una transición de género y fue la primera persona que se animó en la provincia de Corrientes a hacerse una cirugía de esa magnitud. De ese modo, contribuyó a que muchas más personas siguieran ese camino en el cual se sientan visibilizados y no esperen que la sociedad los acepte, sino que únicamente que ellos acepten y que sepan que tienen los mismos derechos que los demás. A continuación, te contamos la historia de Dylan Cardoso, el actual presidente de la Fundación Corrientes Diversa, que ayuda a muchas más personas a poder sentirse visibilizados y a perseguir sus sueños. Cuando pasé al nivel terciario, que sería el profesor de educación física, ahí como que ya habían un poco más de avance, porque ya habían pasado bastantes años. Fue alrededor del 2001, 2002. Yo tenía más o menos 21, 22 años. Y en ese momento yo me encontré con un contexto educativo un poco más abierto, pero aún así bien marcado entre lo femenino y lo masculino. Entonces en ese momento, como no había tanta información sobre la identidad de género de las personas, lo que más información había era sobre las orientaciones sexuales, digamos. Sabían que existían, aparte de la heterosexualidad, sabían que habían mujeres lesbianas y varones gays, digamos, ¿sí? Eso era lo que en ese momento más se escuchaba. Pero todavía en ese tiempo seguía siendo una burla. Y en ese momento yo me relacionaba, para ponerle un nombre a lo que yo sentía, y bueno, yo decía, bueno, yo soy una persona lesbiana, digamos. Mi pasaje por el instituto, digamos, fue medianamente tranquilo, pero por esta cuestión, porque nosotros vivíamos desde atrás de una imagen, digamos, ¿no? Hablando abiertamente. Porque si no, podría representar una amenaza, digamos, de profesores o profesoras o en las calificaciones. Entonces, como que si estábamos como agazapados ahí estudiando sin las libertades, digamos, que hoy existen a partir de las leyes. A partir de eso, bueno, cuando yo me recibo, me voy a un pueblo y ahí empiezo a trabajar, digamos. Primero fue porque, bueno, quería trabajar, pero también otra de las razones era porque entonces nadie iba a querer interferir en mis procesos de cambio que yo ya iba a buscar, porque por ahí, estando cerca de mi familia siempre me aceptó, pero cuando yo le hablaba de que yo quería operarme, quería cambiarme el DNI, ellos no entendían nada. En ese momento no había ley, entonces se oprimían a eso, digamos. ¿Por qué no querían que pase por ninguna intervención quirúrgica? Bueno, por el miedo a que me pueda pasar algo más, digamos. Entonces yo me fui a un pueblo y ahí construí mi identidad. Me fui en el 2009, en el 2010 sale la ley de matrimonio igualitario, que esa fue la puerta a los demás derechos también. De hecho es la primera en América Latina, digamos. En el 2012 sale la ley de identidad de género, donde decía, ¿no?, que nos podíamos cambiar el DNI, podíamos acceder a las operaciones, las intervenciones quirúrgicas sin orden judicial, porque si bien en Argentina, muchísimos años atrás, la gente se operaba, pero tenía que pasar por procesos legales, digamos, sentarse al frente de un juez y decirle por qué se quería operar, y bueno, y eso después tenía un fallo, ¿no?, que podía ser a favor o en contra. Y a partir de la ley, bueno, esto cambia y se revierte. Entonces solamente con presentarte en alguna clínica, vos podías, digamos, decir, bueno, yo me siento varón y quiero hacer, por ejemplo, en mi caso, la masculinización de tórax. Entonces ahí se empezó a hablar sobre la identidad de cuando uno nace con un género y se autopercibe con otro, y bueno, y a partir de esto, ¿no es cierto?, la posibilidad de rectificar la partida de nacimiento, tener tu propio DNI, acceder al sistema de salud para transicionar y demás, y bueno, y hablar también del trato digno de la ley, ¿no es cierto?, eso como punto más importante de la ley de identidad de género. ¿Qué pasaba? Salió la ley, pero los profesionales no estaban todos capacitados, entonces había muy poquitos. Entonces empiezo a averiguar por internet, que en ese tiempo ya había internet, ya había computadora y demás. Empiezo a averiguar y habían dos especialistas reconocidos en La Plata. Entonces, como yo estaba trabajando en el pueblo, bueno, de docente ya, en blanco y lo demás, entonces saco un préstamo y ahí es donde yo decido viajar, digamos, a La Plata a hacerme la operación. En ese tiempo los obstáculos fueron, bueno, muy poca información sobre la salud, muy pocos varones se habían operado. Si bien por el hospital público se operaron bastante, pero no quedaban bien estéticamente, digamos, ¿sí? Porque por ahí los médicos pensaban que era solamente quitar las mamas, digamos, ¿sí?
¿sí? Y entonces era como una operación, como un cáncer de mama, que te cortan y te dejan no tan estéticamente. Y por ahí entonces, y era hablar más como nadie me dijo cómo me iba a quedar, nadie me dijo si me podía ir bien, si me podía ir mal. Resulta que tengo una infección a la semana que me opero y se me abren todos los puntos. Lo que yo pensaba quedarme 7 días en Buenos Aires, me tuve que quedar 3 meses porque me agarró una infección muy grande que casi pierdo la vida, digamos. Obviamente que entré en depresión y un montón de cosas, porque ahí es donde te entran las dudas de si realmente hice bien o mal, mira lo que me podía pasar, y bueno, y sobre todo tu familia, ¿no? Que es la que más sufre también porque ve todo lo que estás haciendo para llegar a ser vos, digamos. Pero bueno, para llegar a ese proceso también pasaron un montón de cosas, digamos. O sea, si bien la parte feliz es, bueno, empezar a verme con el pecho plano, cuando me empezó a crecer la barba, cuando vi que se me empezó a poner la voz un poco más gruesa. En un principio yo quería tener la voz gruesa y reforzaba la voz pensando que la voz gruesa sí o sí representa a un varón. Cuando yo me deconstruyo y veo que realmente hay un montón de varones que tienen la voz fina, entonces me relajo y digo, no, listo, esta es mi voz, y hablo como pueda y listo. Pero eso son todo, digamos, a través de los procesos, ¿no?